Mi nombre es Steven Giraldo y a continuación presentaremos en formato de video nuestra exposición sobre el problema kurdo, junto con mis compañeros Juan Esteban Gallego, Cristian Bravo y Santiago Gudelo. El disperso pueblo de los kurdos es una población de 25 millones de personas, una pequeña parte del mundo sin su propio estado. En la actualidad la población kurda está repartida en los siguientes territorios: el 50,7% en Turquía, el 24,7% en Irán, el 15,7% en Irak, el 4,9% en Siria y el 1,5% en el Cáucaso. Hay un porcentaje de 3,9% que corresponde a la población kurda. Parte de la misma se radicó directamente en Alemania. Los primeros asentamientos kurdos en el Kurdistán se encuentran en la antigua Mesopotamia, durante los periodos culturales Ubaid y Urrita, entre los años 4300 y 600 a.C. Los sumerios, año 3000 a.C., habitantes de la región mesopotámica, mencionan la existencia de un pueblo que llevaba el nombre de Karda o Karda. Los hurritas, contemporáneos de los sumerios, legan una lengua similar a la que hoy se habla en Chechenia, zona ocupada por grupos dispersos de kurdos. Los kurdos de origen indoeuropeo llegan al sur de Anatolia en el siglo X a.C. Su origen está relacionado con los medos, derrotados por Equeménidas en el año 550 a.C. Con la llegada de los musulmanes y durante la Edad Media, su vida fue pacífica. Con la aparición de los otomanos y el auge de su imperio, el Kurdistán se fragmentó en dos estados, un estado otomano y otro persa. Los kurdos son islámicos y se encuentran dentro de las tres vertientes del Islam. La mayoría pertenecen a los sunitas. Existen chiitas y una minoría sufí. Hay grupos orientados hacia el cristianismo y en una pequeña cantidad al judaísmo. Durante la mayor parte de su historia han sido pastores, nómadas y agricultores. Étnicamente los kurdos han dado color propio a sus costumbres y tradiciones. Los kurdos se organizan en feudos autónomos durante gran parte del Imperio Otomano y conservan esta forma de estructura hasta el siglo XIX. La intromisión otomana en los feudos produjo fuertes tensiones entre los señores feudales y las autoridades, situación que se manifiesta a través de rebeliones. El objetivo final es la independencia. Estos acontecimientos se dan en el periodo que va desde 1806 hasta 1880, durante la primera década del siglo XX. En los territorios otomanos se produce la revolución de los jóvenes turcos, proceso que produce las violentas persecuciones de las distintas minorías étnicas que habitaban en la región turca, entre las que se encontraban los kurdos, griegos y armenios. Los kurdos son uno de los pueblos más antiguos y numerosos de Oriente Medio. Entre 25 y 35 millones de personas forman una comunidad unida por historia, cultura e idioma en común. El pueblo kurdo ha vivido durante siglos en Oriente Medio, en una región situada entre la actual Turquía, Irak, Siria e Irán. Su historia empieza en el año 612 a.C., y desde entonces otros pueblos e imperios como los persas, los árabes y los otomanos han tratado de conquistarlos. A principios del siglo XVIII, durante la guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, los kurdos apoyaron a los otomanos porque estos les prometieron más autonomía. Al final de la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, se supuso el fin de los grandes imperios europeos y el nacimiento de nuevos países como Turquía, país que surgió tras la desaparición del Imperio Otomano. Esta situación alimentó las aspiraciones de los kurdos de tener su propio estado, como ellos mismos lo nombran, el Kurdistán. Sin embargo, el gobierno turco, que al principio sí había apoyado a los kurdos para conseguir su apoyo contra los persas, ahora no estaba dispuesto a ceder parte de su territorio y de su soberanía. Los kurdos son uno de los pueblos indígenas de las llanuras y tierras altas de Mesopotamia, que actualmente comprende el suroeste de Turquía, noreste de Siria, norte de Irak, noreste de Irán y suroeste de Irán. Se estima que entre 25 y 35 millones de kurdos habitan esta región montañosa, convirtiéndolos en el cuarto grupo étnico más grande del Medio Oriente. Pero los kurdos nunca han logrado obtener un estado independiente pese a sus reclamos. Hoy forman una comunidad distintiva, unidos por la raza, la cultura y el idioma, a pesar de no tener un dialecto estándar. También se adhieren a un número de
religiones y credos distintos, aunque la mayoría son musulmanes sunitas. A principios del siglo XX, muchos kurdos comenzaron a considerar la creación de una patria por lo general llamada Kurdistán. Después de la Primera Guerra Mundial y de la derrota del Imperio Otomano, los aliados occidentales victoriosos hicieron una estipulación en el Tratado de Sèvres de 1920 para un estado kurdo, pero esas esperanzas se vieron frustradas 3 años después, cuando el Tratado de Lausanne, que estableció los límites de Turquía moderna, no hizo estipulaciones para un estado kurdo y dejó a este grupo con un estatus de minoría en sus respectivos países durante los siguientes 80 años. Cualquier movimiento de los kurdos para establecer un estado independiente ha sido brutalmente sofocado. La zona de extensión que corresponde a la etnia y a la cultura del pueblo kurdo es aproximadamente de unos 392.000 kilómetros cuadrados. El territorio del Kurdistán se suele dividir generalmente en 4 áreas o provincias. En primer lugar tenemos a Kurdistán del Norte, ubicado en el sureste de Turquía, con unos 190.000 kilómetros cuadrados de extensión. Luego tenemos a Kurdistán del Sur, ubicado en el norte de Irak, con unos 65.000 kilómetros cuadrados de extensión. Después está Kurdistán del Este, ubicado en el noroeste de Irán, que tiene 125.000 kilómetros cuadrados de extensión. Y finalmente está Kurdistán del Oeste, ubicado en el norte de Siria, que cuenta con unos 120.000 kilómetros cuadrados de extensión. Otra forma tradicional de dividir esta región es bajo las denominaciones de Alto Kurdistán, ubicado en el norte, y Bajo Kurdistán, ubicado en el sur. La llamada cuestión kurda ha sido un foco de problemas en Oriente Próximo. Desde la disolución del Imperio Otomano en Turquía, el PKK ha sido el actor protagonista de esta lucha, y sus reivindicaciones no afectan solo a la estabilidad interna del país, sino al sistema de alianzas de toda la región. Siendo mitad político y mitad guerrilla, el PKK ha sufrido una evolución ideológica y táctica clave para entender su historia. En Turquía, país donde alberga la mayor cantidad de kurdos, la guerra entre el Estado y parte de la comunidad kurda, organizada bajo el Partido de los Trabajadores Kurdos, o PKK por sus siglas en kurdo, lleva activa 35 años y ha causado 40.000 muertos y cientos de miles desplazados. No obstante, las consecuencias más relevantes de este conflicto no recaen solo en Turquía, sino que se extendieron a lo largo de sus fronteras y se han convertido en un factor transversal de su política exterior. Hoy, los kurdos turcos han dejado de reivindicar un estado propio, y el nombre del PKK se ha diluido entre las múltiples siglas que operan en Siria, Irán e Irak, para conseguir un modelo social en el que la etnicidad kurda deje de ser incompatible con los derechos humanos. Pero para comprender cómo se ha llegado hasta aquí y por qué los kurdos pueden cambiar el equilibrio de poder en Oriente Próximo, se pretende analizar cuál ha sido el origen y evolución del Partido de los Trabajadores Kurdos y cómo sus ideas han traspasado las fronteras de la República de Turquía. Hablando de su población, entre 25 y 35 millones de personas forman una comunidad unida por una historia, cultura e idiomas comunes. Y pese a su fragmentación, se sigue conociendo un poco de la tradición kurda, su pasado, presente y camino por recorrer. Los kurdos han sido uno de los pueblos más importantes de la región que ahora denominamos Oriente Próximo. Su origen se remonta al año 2500 a.C., cuando se asentaron en un territorio del suroeste de Asia que en la actualidad forma parte de países como Irak, Irán, Turquía, Siria y Armenia. Descendientes de una de las ramas de los pueblos indoeuropeos, su establecimiento en aquel lugar se logró gracias a que es una región mayoritariamente montañosa, en la que sobresalen elevaciones como el Taurus, el Zagros y el Elburz. Allí han estado desde entonces. Se estima que en la actualidad son la minoría étnica más numerosa del mundo que carece de un estado propio, aunque es difícil hacer un cálculo exacto. Varios organismos internacionales afirman que su población total se acerca a los 22 millones. En la década de 1990, el PKK redujo su demanda de independencia y en lugar de ello pidió una mayor autonomía cultural y política, pero continuó combatiendo. La mayor exigencia al pueblo kurdo es la unificación de sus filas en el noreste de Siria, además de que los partidos políticos abandonen sus intereses partidistas, ya que prefieren el interés público sobre ellos y se apoyan en el pueblo, sin depender de partidos y políticas externas. El PYD dice que no está buscando independencia, pero insiste en que cualquier solución política para poner fin al conflicto en Siria debe incluir garantías legales para los kurdos y reconocimiento de su autonomía.
Frente a esto, el presidente Assad ha prometido recuperar cada pulgada del territorio sirio, ya sea con negociaciones o con fuerza militar. Su gobierno también ha rechazado las demandas kurdas de autonomía y dice que nadie en Siria acepta conversar sobre entidades independientes o federalismo. El conflicto en el Kurdistán sirio es un conflicto armado en Siria por parte de la población kurda residente en el país árabe. El conflicto forma parte de la guerra civil siria. Durante el inicio de esta guerra civil, los kurdos permanecieron en gran medida inactivos, con militantes kurdos que se enfrentaban esporádicamente a las fuerzas gubernamentales y al ejército libre sirio por el control del norte y el noreste de Siria. Desde febrero de 2013, las facciones kurdas comenzaron a involucrarse más en el conflicto sirio, tomando partido por la oposición siria contra el gobierno de Assad y el ejército libre sirio. El principal grupo kurdo de oposición, el PYD, y su rama armada, el YPG, luchan contra al-Nusra y el Estado Islámico de Irak y el Levante desde 2012. Por otra parte, el conflicto kurdo en Turquía es una guerra civil. Es un conflicto entre Turquía y los insurgentes kurdos que exigen la independencia del Kurdistán o disfrutar de cierta autonomía y mayores derechos políticos y culturales para los kurdos dentro de la República de Turquía. El principal grupo rebelde es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Esta insurgencia opera principalmente en el este y el sureste del país. La fuerte presencia militar del PKK en la región del Kurdistán iraquí, región que utiliza como plataforma de lanzamiento de ataques contra Turquía, ha llevado al ejército turco a realizar frecuentes incursiones terrestres, ataques aéreos y de artillería en la región.